Bueno, estamos de vuelta y seguimos haciendo aquí el Gigante de la Mañana. Estamos de regreso, sí, Henry, y recibimos amigas de la casa para charlar sobre un tema súper interesante y unos cursos que van a estar empezando en este mes de abril. La licenciada Diana Eliseche de Saraquí, gerente del programa Centro para la Vida. Diana, ¿cómo estás? Súper bien, muy contenta de poder venir a compartir con ustedes estas novedades ahora que estamos teniendo para los jóvenes con discapacidad intelectual. Buenísimo. Y la licenciada Silvia Cañete, gerente del programa Gestión de Talento. Silvia, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenos días y bueno, encantada de estar aquí. Bueno, cuéntenos un chiquitito. Es una especie de trabajo en conjunto de Saraquí y el SNPP que van a estar ofreciendo cursos para gestión de talentos y muy específicamente en una carrera o en una profesión en particular. Sí, la idea es iniciar una serie de cursos de formación para el trabajo para los jóvenes del programa Centro para la Vida. Ahora vamos a iniciar en abril un primer curso de auxiliares de secretaría, donde vamos a estar ofreciendo formación en todo lo que sea atención al cliente, uso del teléfono, recepción de visitas, también un poquito de manejo básico de archivos, cómo ordenar papeles y hacer ciertas tareas logísticas dentro de una oficina. Eso va a empezar el 7 de abril, va a ser con instructores del SNPP y va a ser en Saraquí los lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Y están abiertas la convocatoria para jóvenes con discapacidad intelectual a partir de 17 años en adelante que quieran incursionar un poco en esa área, formarse. Y bueno, eso va a ir posiblemente hasta finales de mayo, inicios de junio y van a ser certificados por el SNPP. Eso significa que van a poder tener entrada laboral sin ningún tipo de problemas. Sí, exactamente. Ya tuvimos justamente, Silvia puede comentar la experiencia que tuvimos con Sinafocal, que dentro también del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Que fue muy importante, justamente por eso estamos tratando de seguir en esa línea, ¿verdad? Contanos, Silvia. Sí, así como mencionaba Diana, el tema de la inclusión laboral, justamente la formación para el trabajo ya suele ser una dificultad a la hora de conseguir que un chico se incluya laboralmente. Entonces para nosotros es fundamental este tipo de oportunidades que le dan un peso, le dan un valor a la formación de los jóvenes que le permite competir en el mercado laboral, ¿verdad? Ya tuvimos una experiencia muy positiva con Sinafocal haciendo un curso similar de auxiliares de oficina donde la mitad de los egresados ya están trabajando, incluso han ganado concursos de oposición en la función pública. Entonces para nosotros eso es un orgullo tremendo y realmente demuestra que cuando se les da, ellos pueden aprovechar esas oportunidades y desplegar toda su capacidad, ¿verdad? ¿Cuántos chicos fueron parte del curso y cuántos están ahora insertados laboralmente? Y en aquel momento el curso culminaron 20 jóvenes con discapacidad intelectual y de los cuales 10 ya están trabajando. Entonces, y son jóvenes. Y son jóvenes. Y tienen su sitio laboral, es fantástico. Así mismo, entonces realmente es gratificante y oportunidades como esta, bueno, en ese momento Sinafocal, ahora SNPP, nos dan esas herramientas para hacer los currículums más valederos y para ir consiguiendo mejores oportunidades laborales. Absolutamente. Ahora, ¿a cuántos chicos apuntan llegar? ¿A cuántos jóvenes apuntan llegar con este programa? Y quisiéramos llegar a 25. Esa es la meta. Actualmente tenemos como 14 beneficiarios que están ya en Saraquí, digamos, dentro de nuestro programa de formación para el trabajo. Por eso justamente estamos convocando a organizaciones y a través de estos medios a otras instituciones. A las familias. Y a las familias y a los jóvenes mismos que puedan estar viendo el programa y que estén interesados en incursionar en esta área, como te decía, y sobre todo que tengan ganas de seguir formándose y trabajar, porque los jóvenes que entren a este curso ya de alguna manera van a quedar contactados con Saraquí para seguir haciendo el seguimiento y el acompañamiento para que luego puedan encontrar un trabajo de acuerdo al área de interés y a esta área en la que se van a formar. Claro, porque la próxima pregunta es, muy bien, hacen el curso, terminan todo, tienen toda la certificación del SNPP, pero ¿cómo llegan al proceso de entrevistas, al proceso de postularse como candidatos laborales? Sí, eso justamente se hace a través de estos dos programas, ¿verdad? El Centro para la Vida, que es el que estoy manejando yo con mi equipo, es el que hace toda esa parte previa de formación, de tener un perfil del joven, de hacer un acompañamiento para su formación, de ciertas habilidades para trabajar. Y cuando ese joven está listo, pasa al programa que maneja Silvia, que es de gestión de talentos, donde ella ya tiene toda una serie de contactos con empresas y con instituciones que los puedan recibir. Y así se hace, digamos, que el macheo, el cruce entre las necesidades laborales y el perfil del joven, ¿verdad? Y por cierto, también yo quiero aprovechar de por ahí, si hay empresarios, gente que está viendo el programa, por supuesto, estamos súper interesados también en gente que quiera hacer inclusión laboral, y la Fundación Saraquí ofrece todo el acompañamiento, desde la selección de los candidatos hasta el acompañamiento en las entrevistas,
hasta periodos de pasantía o periodos de prueba. Que de y hecho es contratación. requerido, ¿no es cierto, Sí. Diana? Sí. Es requerido en un porcentaje inclusive. Sí, en la Para las función empresas. pública, En la sí. En la función función pública hay un porcentaje del 5% que Sí. tiene que ser cubierto por personas con discapacidad. En las empresas privadas no hay una obligatoriedad, hay un incentivo fiscal, que es una ley de incentivo fiscal, pero la mayoría de las empresas hasta ahora lo hacen dentro del marco de responsabilidad social, ¿verdad? Muy bien, entonces si usted está viendo en este momento, por favor puede llamar a preguntar hacia aquí y quizás va a encontrar el próximo valor de recursos humanos en este lugar. Bueno, ¿cuándo empiezan de nuevo las clases? ¿El 7? Sí, empezamos el 7 de abril, el horario es de 8 a 12 de la mañana, es lunes, miércoles y viernes con instructores del SNPP y con el acompañamiento de facilitadores laborales de Saraquí, o sea, constante apoyo de los técnicos que estamos trabajando con discapacidad intelectual hace años y bueno, la idea es que esos jóvenes se formen en todas esas habilidades y luego puedan seguir un proceso de formación para llegar a encontrar un futuro puesto laboral en esa área o en otras que de repente le puedan interesar. Ciertamente, ¿qué necesitan para inscribirse? Y tienen que tener los 17 años por lo menos cumplidos, en ganas de trabajar, sí o sí, ganas de formarse, ganas de trabajar. El apoyo familiar también es muy importante, o sea, que las familias estén apoyando esa posible inclusión laboral de su hijo, hija o familiar. Y también ciertas habilidades básicas de independencia personal, habilidades sociales, que eso nosotros a través de una entrevista vamos analizando y pasándole al joven para poder participar de este curso. O sea, Porque queremos el que nos proceso de llamen. inscripción es así, van a reunirse en una entrevista, Exactamente, sí, queremos evaluar la que, situación. la idea es que llamen a la fundación, contacten conmigo, que estoy coordinando ese programa, y vemos una entrevista para conocer a la familia, al joven, y de acuerdo a eso ya quedan inscritos al curso, que obviamente es gratuito, no tiene ningún costo, y el programa en sí luego no tiene costo, así que les invitamos a todos los que quieran acercarse, ya sea a participar de este curso o a otros espacios de formación que vamos a estar teniendo, les invitamos desde ya, con gusto les recibimos. Esperamos que sea un absoluto éxito y les invitamos de vuelta, ¿no? Sí, Lógicamente, para poder charlar con algunos de los candidatos también. Sería fantástico. Cuando los egresados estén trabajando vamos a venir a contarles también. Contamos con eso. Diana, Silvia, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes de nuevo. Para más información ustedes pueden dirigirse a la página en Facebook de Saraquí, está todo también en pantalla en este momento, o la propia web donde ustedes pueden dirigirse. Nosotros nos vamos a